Hola amigos, muy buenos días. Como todas las semanas nos encontramos aquí en Últimas Preguntas, hoy para hablar de un tema del que, bueno, pues no hablamos demasiado, ni aquí en televisión ni en las casas, en las conversaciones familiares normales. Yo creo que es un tema que no tiene ni muchísimo menos por qué ser tabú. Al contrario, todos, por ley de vida, pues va a llegar un momento en el que nos vamos a ir deteriorando y vamos a finalizar nuestra vida y vamos a morir. Entonces, el tema, por ejemplo, de los cuidados paliativos, del testamento vital, como que no se habla demasiado de ello. Es al menos la sensación que yo tengo. Pero hoy hemos querido que sea este asunto el protagonista de nuestro encuentro, de nuestro programa. Para ello hemos acudido al Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos y están con nosotros Francisco Prats, que es formador, es responsable de formación del Centro de Humanización de la Salud y además es el director del equipo de bioética de este centro. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y también está Belén Díaz, que forma parte del equipo de atención psicosocial de la Caixa, que por un convenio, bueno, pues se hace una atención, ahora nos lo contará ella, por ejemplo, en los domicilios. Buenos días, Belén. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo decía que no se habla demasiado, no sé, en las conversaciones habituales, salvo que en la casa, obviamente, en la familia, esté habiendo un caso, pues un familiar, una persona mayor o una persona enferma, aunque sea joven, que ve que ya se está acercando el final de sus días. Entonces, lógicamente, es un tema inevitable, ¿o no? Ahora lo podemos hablar también, porque también podemos hablar de los silencios, pero salvo eso, pues como que no nos apetece, bueno, deja ese tema, no lo hablemos ahora. Sí, hay una especie como de cortina que, no sé, que hace que evita que tratemos con la muerte, ¿no? O sea, tratar con la muerte así en principio, intentamos distanciarnos, ¿no? Porque, bueno, nos enfrenta de alguna manera con nuestra limitación, con nuestra vulnerabilidad, no sé, con lo que no queremos, ¿no? Nosotros queremos ser sanos, ser guapos, ser altos, hacer deporte, triunfar en la vida, ¿no? Y la muerte es de alguna manera, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, como que es otra cara de la moneda que mientras podamos preferimos evitar, ¿no? Y bueno, pues por eso nos cuesta tanto abordar el tema y de hecho la sociedad de alguna manera lo esconde, ¿no? Eso es así, solo hay que ver dónde están situados los tanatorios de los hospitales, ¿no? En el sótano, donde no se ve, sí, oscuro, ¿verdad? Sin embargo, hay cuestiones como, por ejemplo, el tema de los cuidados paliativos, del testamento vital, que también comentaremos, que por coyunturas casi siempre políticas, por alguna ley o algún proyecto de ley, nos enfrentan a esa realidad, en este caso, desde el punto de vista bioético, ¿no? Porque también hay una ética del morir bien. Claro, hay una ética del morir bien. En realidad hay una ética del vivir bien hasta el final. No es que haya una ética como si morir fuera un momento y hay que analizar ese momento. No, yo creo que es... por unas reglas distintas, ¿no? Claro, es decir, pero en el fondo es la ética de la vida llevada también a humanizar el proceso de morir. Es decir, el proceso de morir dentro de una filosofía de humanización de la vida, hay también que humanizar la muerte, ¿verdad? Que significa pues conseguir que la persona, que cada uno pueda morir conforme a la manera como él cree que podría morir mejor, ¿no? Entonces ese concepto de que la dignidad de la persona exige que yo pueda tomar mis decisiones, que yo pueda morir como quiero morir, eso tiene una dimensión ética importante, ¿no? Y por eso ahí se producen bastantes conflictos. Claro, porque elegir o decidir, como comentábamos, cómo quiero morir, tampoco es el libre albedrío, ¿no? Claro, en realidad entendemos que la muerte más humanizada es la muerte apropiada. Es decir, lo normal es que no te cuenten que tienes un cáncer, que el médico no sepa cómo comunicártelo, que la familia te lo quiera ocultar para que no sufras, que llegues a una unidad de cuidados paliativos como San Camilo sin saber en realidad qué es lo que te pasa o si te han derivado de un hospital pues para mejorarte, para curarte, ¿verdad? Cuando la realidad es que vas a pasar ahí los últimos días de tu vida, ¿no? Entonces ese mecanismo de ocultación es lo que hace que la persona no pueda decidir, oye, ¿cómo quiero morir? Pero si soy yo el que me muero. No es ni mi mujer, ni mi hijo, ni el médico, soy yo el que me muero. Preguntarme a mí, decirme cómo quiero morir, decirme cómo quiero acabar mis días, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de
no sé, de fomentar, ¿no? Y el testamento vital va en esa línea, ¿no? ¿Verdad? Tiene mucho que ver, yo creo, lo que tú decías, ¿no? Que ahora socialmente la muerte sea el nuevo tabú, y lo que se entiende socialmente como buena muerte es en la que no me entero, ¿no? Todo el mundo le pregunta, ¿tú cómo te quieres morir? Hasta donde tú puedes contar, sin enterarme, sí, sin sufrir, sin darme cuenta. Hace unos años esa muerte no te permitía despedirte, no te permitía rodearte de tu familia. Eso era la mala muerte, y ahora ese concepto ha cambiado totalmente. Sin embargo, seguimos pensando que eso es la buena muerte para todo el mundo, ¿no? Y hay muchas personas que deciden morir conscientes, pueden vivir hasta el final de sus días en la unidad de paliativos. Tenemos también el servicio de rehabilitación, pueden salir a la terraza en sus últimos días. Hay muchas personas que pueden relacionarse con sus seres queridos, allí les pueden acompañar. Entonces, la buena muerte para cada persona es diferente, ¿no? Y eso no lo podemos decidir ni tomar decisiones sobre testamento, voluntades anticipadas, sino una persona que está informada. Y socialmente se tiende a evitar eso, con lo cual es más difícil que le llegue la información al paciente, ¿no? Yo creo que antes nuestros abuelos y generaciones anteriores este tema le tenían muchísimo más claro. Era otro concepto, como muy bien dice Belén. Ya partiendo del hecho de que se prefería morir uno en casa antes que en un hospital o en cualquier otro lugar, ¿no? Ahí ha cambiado mucho la cosa y la mentalidad, como estamos diciendo. ¿Cómo se aborda este tema desde el Centro de Humanización de la Salud? ¿Qué recursos, por utilizar este término, existen? A ver, nosotros creemos que uno de los puntos clave es la atención psicosocial, es decir, atender a las personas que están en proceso de morir, no solo desde el punto de vista médico, clínico, físico, sino también psicológico, emocional y espiritual. Es decir, atender a quien se muere no es solo un cuerpo, sino es una persona entera, no es una biografía que se cierra, y hay que estar atentos no solo a los síntomas físicos, sino también a los síntomas psicológicos, emocionales, existenciales, religiosos de la persona, ¿no? Para intentar atender, acompañar de manera integral, ¿no? Incidimos mucho en el tema de trabajar la información y la comunicación. No solo nosotros, sino dentro de la filosofía de los cuidados paliativos está la comunicación abierta, auténtica, franca con el paciente y con la familia. De tal manera que, como adultos que normalmente somos, cabe que nos comuniquemos con el paciente para que nos exprese sus preferencias, lo que le duele, lo que no le duele, intentando, por encima de todo, paliar el dolor. Eso es lo primero, ¿no? Pero tratar también otros síntomas. ¿Sigue habiendo mucho silencio por parte de la familia, por parte de los profesionales sanitarios, por parte, en definitiva, de las personas que están alrededor de una persona que va a morir? ¿Sigue habiendo mucho silencio? Yo creo también que con la ley de autonomía del paciente, cuando se habla del derecho a ser informado, también a no ser informado, hay un cambio y cierto miedo también en los profesionales de, bueno, ahora hay que decir porque si no, entonces se da esta contradicción. Pero sin embargo la realidad es que muchos pacientes en la unidad de cuidados paliativos llegan en la fase muy avanzada de la enfermedad, y sí, es verdad que muchos pueden llegar informados del diagnóstico, pero el pronóstico no. En cuidados paliativos yo creo que una de las características de la familia es que recibe primero la información, tanto del diagnóstico como del pronóstico como de la situación actual, pero aún así hay muchas también que llegan sin una información ajustada. Y el paciente, que siempre nos llenamos mucho la boca que tiene que ser el principal protagonista, el que tiene que tomar las decisiones, es el que menos informado suele estar. Suele haber silencio, yo creo, todavía por parte de los profesionales, porque no hay una cultura y una formación en la comunicación, que es fundamental. El médico es el que tiene que informar, y a veces el médico tampoco tiene esa formación para cómo informar, ¿no? Cómo le digo a alguien que el tratamiento ya no funciona, que te vas a morir, y cómo se lo digo a alguien que tiene niños pequeños, cómo se lo digo a alguien que conozco su historia. Cuesta mucho, ¿no? Estamos hablando de personas en situación de mucho sufrimiento, inevitablemente como seres humanos que somos nos va a afectar. Entonces cuesta mucho. Yo creo que hay silencio por parte de las familias, por parte de los profesionales y aparte también por parte de los propios pacientes, ¿no? Sobre a lo mejor algún miembro de la familia, niños pequeños, personas mayores. Todavía yo creo que hay mucho silencio. Ahora retomamos ese tema de los niños pequeños, porque yo creo que también es importante hablar de esta cuestión a los más pequeños. Pero ¿cómo reacciona un paciente? Porque igual nos sorprendemos. A lo mejor pensamos que, bueno, hay que ocultar porque cómo se lo vamos a decir, pero a lo mejor nos sorprendemos más de lo que nos podemos imaginar, no lo sé.
Siempre se tiende, hay muchos estudios, ¿no?, ya que han demostrado esto, que siempre el profesional tiende a subestimar la necesidad de información del paciente. Siempre tendemos a pensar que necesita menos información de la que realmente necesita. Y normalmente, por parte de la familia, el miedo a no informar no es querer ocultar al paciente, no es querer mentirle, sino miedo a hacerle daño. Como a ella la información le ha llegado primero y ha sido un shock en su vida, un corte, un sufrimiento muy grande, quieren evitárselo al paciente. Entonces, pero normalmente el paciente suele ser el que mejor reacciona ante esa información, aparte de que hay un shock inicial, por supuesto. Las personas al final podemos adaptarnos, podemos hacernos cargo de cosas que antes pensábamos que no podríamos hacernos cargo, pero ahí es fundamental, y eso también está demostrado ya con muchísimos estudios, que la forma en la que se comunica esa mala noticia influye muchísimo en la adaptación posterior, tanto del paciente como de la familia. ¿Y el tema de los niños? Bueno, el tema de los niños es especialmente espinoso, ¿no? También es cierto una cosa, en nuestro país la cantidad de profesionales dedicados al tema del tratamiento del duelo en los niños es grande y muy bien preparado. Con lo cual, con un buen trabajo de acompañamiento del niño y de la familia, ¿no?, porque no olvidemos que la filosofía de los cuidados paliativos no es solo atender al paciente, sino también es atender a la familia, pues tanto más en el caso de los niños, ¿no? Pues con una buena atención, lógicamente los profesionales sanitarios tienen que serlo también profesionales del mundo educativo, es decir, tienen que saber tener unas bases pedagógicas y de comunicación con los niños, es decir, es un tema muy especializado y que tenemos buenos profesionales que lo abordan, ¿eh? En ese sentido yo creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Y otra cosa que quería comentar, ¿te acuerdas? Has dicho antes lo del testamento vital. Sí. El testamento vital, bueno, la Conferencia Episcopal Española hace un tiempo, ¿verdad?, ya por finales de los años 80, sacó un documento que llamó Testamento Vital, ¿no?, que de alguna manera recogía, en un documento escrito, cada paciente firmaba un documento diciendo cómo quería morir, ¿no? Bueno, esto ha evolucionado durante el tiempo y ya hay documentos de instrucciones previas, en otras comunidades autónomas se llama de voluntades anticipadas. Es decir, un instrumento que a mí me permite a cualquier ciudadano, cualquiera que nos está viendo, pueda hacer su documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, en el cual dice cuáles son sus valores, desde los que desea ser tratado, qué quiere que se haga o que no se haga con él en los últimos momentos de su vida, respecto a sus tratamientos, respecto al representante que deberá tomar decisiones por él cuando ya no pueda, y respecto al destino también de sus órganos, de su cuerpo. O sea que es como un mecanismo muy útil que ayuda a la persona no solo a dejar dicho cómo quiero ser tratado cuando no tenga capacidad para expresarlo, sino también a reflexionar, a hacer el proceso de pensar en mi propia muerte, ¿no?, y a comunicarme de una manera más profunda, tanto con el equipo que me va a atender de profesionales sanitarios como con mi familia, ¿no? Yo creo que eso es nosotros hace poco hemos sacado un libro que se llama Testamento Vital, que aborda... Vamos por aquí, sí. Que aborda eso, ¿verdad? Yo creo que es bien interesante que dentro de la humanización del proyecto del proceso de morir de cada uno, tengamos la oportunidad, que ya nos la da la ley, de que quede garantizado que nos van a tratar como queremos que nos traten, ¿verdad? No con ensañamiento terapéutico, obstinación terapéutica, es decir, tratamientos inadecuados, desproporcionados, que alarguen la agonía de manera innecesaria, pero tampoco con el abandono del paciente, ¿no? Con lo cual yo creo que ir dejando escritas estas cosas contribuye a humanizar el proceso de morir, el propio y el del entorno, porque es algo que facilita que hablemos de ello, ¿no? El subtítulo de este libro me parece que también es muy significativo, Testamento Vital, como hemos dicho, diálogos sobre la vida, la muerte y la libertad. En ese momento en que parece que ya se nos escapa de la mano todo, porque bueno, la muerte es inapelable, la libertad en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que cuando se habla de testamento vital, al menos lo que se nos transmite, como decía antes, casi siempre coincide con polémicas, por alguna ley o algún proyecto de ley o cosas por el estilo, con polémicas relacionadas con el tema de la eutanasia. Aquí ya
estamos rozando el límite, ¿no? Esa delgada línea roja de la que se habla en ocasiones, porque claro, desde dónde, o eso ya está muy claro, desde dónde es obstinación terapéutica, hasta dónde ya hay que decir es que realmente no se puede más, y esto no es eutanasia, sino que es, bueno, pues dejar que la vida se extinga naturalmente. Todo esto está ya muy definido. En realidad hay mucho más consenso entre distintas posturas del que parece, ¿eh? En cuanto a hoy todo el mundo admite, todo el mundo, desde la Iglesia hasta otros sectores que podemos decir que son más el polo opuesto desde el punto de vista moral, todo el mundo apuesta porque una muerte humanizada es una muerte primero, tratando de paliar el dolor. El dolor es malo y hay que evitarlo. Segundo, tratando de atender a todas sus necesidades. Y tercero, limitando el esfuerzo terapéutico dentro de lo razonable de la técnica, ¿no? Y es cierto que si hay una mala praxis extendida en nuestro país, no es la de la eutanasia, sino es más bien la de prolongar innecesariamente la agonía, ¿no? Entonces, claro, cuando se intenta legislar o puedes legislar la buena praxis es muy difícil, ¿eh? Tú puedes decir cómo tiene que morir la gente, pero luego cada médico hará según crea, ¿no? Y es cierto que el concepto de eutanasia puede confundirnos un poco, porque en realidad eutanasia quiere decir el caso de una persona que libre y conscientemente manifiesta reiteradamente su voluntad de que un profesional sanitario, dentro del contexto de la relación sanitaria, acabe con su vida porque los sufrimientos que está padeciendo le resultan insoportables. Pero esos casos en realidad son de muy poca frecuencia, y en la unidad de cuidados paliativos de San Camilo y en otras lo veremos, ¿verdad? Son muy poco frecuentes. La mayoría de las veces que hablamos de eutanasia en realidad estamos hablando de ayuda al suicidio, de otros asuntos, ¿no? Con lo cual yo creo que convendría lanzar el mensaje de que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Y que hay muchas más cosas que es buena praxis médica de acompañamiento en el proceso de morir, donde hay un consenso enorme en la comunidad científica, ¿sabes? Hay formación, en este caso desde el centro de San Camilo, hay formación a los profesionales precisamente para manejar todas estas cuestiones y el tema de la comunicación que hemos estado comentando antes, porque, claro, yo también entiendo las prisas. El señor de la habitación tal está a punto de morirse, pero es que el de enfrente también y acaba de llegar un ingreso en la del otro lado. Yo entiendo que es muy difícil poder hacer una atención muy personalizada, muy, ahí al pie de la cama y demás. Pero bueno, sí que es posible y sí que existen unas bases. ¿Existe también una formación? Yo creo que desde el centro siempre se da formación en este sentido, ¿no? Además, para la atención a pie de cama siempre va a ser personalizada. Yo creo que eso también es una de las características de los cuidados paliativos, ¿no? La atención integral y personalizada, porque aquí estamos hablando de una persona, de una familia que van a tener unas necesidades particulares, ¿no? Y los profesionales nos tenemos que formar en cómo dar esa atención de la mejor forma posible. Y la herramienta es la comunicación. A veces nos quejamos mucho de la falta de tiempo, pero es que entrenándonos en habilidades de comunicación, aunque tengamos muy poquito tiempo para un paciente, ¿no? Una enfermera que tiene que pasar y al lado tiene otro paciente al que tiene que ir a ver, si está formada en habilidades de comunicación puede dar una respuesta que a ese paciente le ayude en ese momento, ¿no? Luego el resto de profesionales del equipo apoyaremos, cada uno en su profesión, ¿no? Pero yo creo que esa es la herramienta fundamental. Claro, y en realidad el tema de la comunicación con las personas al final de la vida es un gran problema ético, porque en realidad es lo más cotidiano. Es cierto que hay veces que se producen conflictos muy extremos, ¿no? De toma de decisiones clínicas complejas, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos el gran problema ético es que no se le dice la verdad al paciente. El gran problema ético es que yo no sé dar una sonrisa, que yo no sé manejar mi contacto no verbal, utilizar mi mirada, utilizar el tono de voz adecuado. Todo esto disminuye muchísimo el sufrimiento de las personas. Nos parece que son cosas pequeñas, pero no. Junto a la competencia técnica de hacer muy bien las cosas desde el punto de vista de medicina, enfermería, psicología, trabajo social, etcétera, está también la competencia emocional, relacional, de enseñar a comunicar efectivamente, a transmitir calidez y calidad, ¿no? Y en ese proyecto es en el que estamos embarcados a través de jornadas, cursos. Cualquiera que nos esté viendo y quiera visitar la página web www.humanizar.es
verá que ahí ofrecemos cursos presenciales, a distancia, jornadas de todo tipo, que van todos en esa línea, ¿no? Una cuestión relacionada con el testamento vital que no quiero que se nos escape, porque ya nos has comentado, Francisco, que bueno, que es algo que regulado por comunidades autónomas o por instituciones, como sea, pero que más o menos ya es algo que existe. Sin embargo, yo creo que poco conocimiento. A lo mejor tendríamos que volver al inicio de la conversación. Es un tema del que yo no quiero hablar. ¿Cuánta gente, cuando se le habla todavía, cuántas personas, por ejemplo, donación de órganos? No, yo ese tema, sí, los demás, a mí que no. Es verdad que todavía sigue siendo un tema tabú, ¿no? Pero está extendido, ¿qué hay que hacer? ¿De dónde podemos informarnos? ¿Cómo es? Así muy práctico. A ver, la cosa funciona del siguiente modo. Hay un registro estatal de documentos de instrucciones previas, ¿no? En realidad hay 17 registros que dependen de las consejerías de Sanidad o similares, o de la Comunidad de Madrid, o de la Generalitat de Cataluña, o de la Comunidad de Cantabria, de cualquier comunidad, ¿no? Donde tú puedes, y es un proceso absolutamente gratuito, tú puedes ir y decir, oiga, yo quiero registrar mis voluntades previas, mis instrucciones previas, hacer mi testamento vital. Bien, hay unos formularios, entonces en realidad ya hay un mecanismo, o bien ante notario que da fe pública, o bien ante 3 testigos, utilizando los documentos que tiene cada registro, donde una vez tú lo registras, a ti te ponen el sello y eso va a tu historia clínica, de tal modo que tú eres ingresado en cualquier hospital de España y automáticamente le salta al médico que te trata que tienes un documento de instrucciones previas, de tal manera que tiene la obligación de cumplir todo lo que tú has dicho ahí, siempre que no sea contrario a la ley, lógicamente, ¿no? Claro. Con lo cual, en realidad es más sencillo de lo que parece, pero claro, hace falta la voluntad, el esfuerzo. Pero, en fin, yo he hecho mi testamento vital y otras personas, mi documento de voluntades anticipadas y otras personas que lo han hecho, supone un proceso de apropiarse de lo que quiero, que en realidad es lo que decimos siempre, ¿no? Queremos que se nos respete nuestra libertad, pues también prever que se respete en esos casos, ¿no? Con lo cual, sí hay un mecanismo, en cada comunidad autónoma, en cada Consejería de Sanidad, hay que preguntar dónde está ese registro, recoger la documentación y preguntar cómo funciona, ¿no? Y que una vez entrado en el registro está absolutamente garantizado que el equipo médico que te vaya a atender, de cualquier especialidad, va a tener ahí, le va a saltar en la base de datos informática cuáles son tus instrucciones previas. ¿Puede haber conflictos éticos entre las voluntades de un paciente y el criterio del médico? Yo creo que sí, ¿no? Puede haberlos. Yo creo que es importante por eso también para la gente que no está familiarizada con el tema y puesto que socialmente esto no se habla, que también sea un poco responsabilidad del profesional en aquellas personas que se ve, ¿no? Cuál va a ser previsiblemente el final de su enfermedad, que lo planteen. Puede ser también una herramienta terapéutica, ¿no? Trabajar sobre esto, ponerme en lo que va a pasar para tomar control sobre mi propia vida, aunque luego vuelva a la realidad de mi momento actual, ¿no? No estoy allí, pero estoy diciendo ahora para entonces. Muchas veces puede haber conflicto, ¿no? Entre lo que piensa el médico y lo que piensa el paciente. Entonces, por eso es tan importante que si quiero tomar el control sobre mi propia vida pueda decidirlo y saber que tengo esta posibilidad, ¿no? El médico siempre debe informar de qué posibilidades va a tener, cómo va a ser la evolución y a partir de ahí yo decidir. Porque claro, lo que haría el médico a lo mejor no es lo que yo decidiría. Por eso yo creo que es tan importante, ¿no? Además, y una vez establecido en un documento de voluntades anticipadas, el médico tiene que atenerse a eso sin ningún género de dudas, ¿no? Lo que decía antes Belén de la ley de autonomía del paciente, ya por ley cualquier médico está obligado a respetar la aceptación o rechazo de tratamientos, con lo cual, es decir, ya está establecido que cuando hay garantía de que la voluntad de la persona ha sido expresada libremente, esa voluntad debe ser respetada por el equipo médico, siempre y cuando no sea contraria a la ley, eso también hay que decirlo. Tú no puedes inscribir en tu documento, oiga, a mí que me practiquen la eutanasia. Ahora mismo en España no es legal, con lo cual no va a ser seguido, ¿vale? Eso en ese sentido, el límite de la ley. Esa cuestión te iba a plantear porque, bueno, también desde criterios éticos y morales queremos saber qué nos vamos a encontrar si decidimos dar ese paso de firmar nuestra voluntad, ¿no? Eso es, y de hecho, pues igual que nosotros estamos promoviendo de lo que estamos hablando, estos documentos con el fin de humanizar y apropiarse el proceso de morir, hay otros movimientos en la sociedad que promueven el que en esos documentos de instrucciones previas se incluya una cláusula que dice, bueno, pues en caso de que se legalice la eutanasia, que se me aplique, ¿no? Bueno,
Eso no se puede hacer porque de hecho no es legal en España en este momento, con lo cual hay garantía de que lo que tú plasmes será respetado sin ningún género de dudas y que el límite es siempre la ley, el marco jurídico, ¿no? De eso no se lo salta a nadie. Pues qué pena que no tengamos tiempo para seguir hablando de este tema, que hablamos poquito de ello y nos ponemos y siempre nos quedan cosas en el tintero. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Belén Díaz, a Francisco Prat que nos hayan acompañado y que hablen de estos temas en su trabajo cotidiano a través de las publicaciones como esta, firmada por José Carlos Bermejo y Rosa María Belda y tantas otras cosas. Gracias a los dos y gracias a ustedes que nos han seguido a través de la televisión, de internet, a través de cualquier medio. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.